Harold Shipman, el Doctor Muerte, un médico británico aparentemente respetado y confiable, se convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios en la historia criminal del Reino Unido. Nacido el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Shipman creció en una familia trabajadora y demostró un interés temprano por la medicina. Después de graduarse en la Universidad de Leeds en 1970, inició su carrera médica como médico general en Yorkshire. Su apariencia serena, su encanto personal y su dedicación aparente a sus pacientes lo llevaron a ganar rápidamente la confianza y el respeto de la comunidad local. Sin embargo, detrás de esta fachada de amabilidad y competencia médica, Shipman ocultaba un lado oscuro. Durante casi 2 décadas, desde principios de la década de 1970 hasta finales de la década de 1990, Shipman perpetró una serie de asesinatos meticulosamente planeados y ejecutados. Utilizando su posición como médico de cabecera, administraba dosis letales de opioides, como la morfina, a sus pacientes, provocando su muerte. El descubrimiento de sus crímenes fue el resultado de una serie de circunstancias inusuales y sospechas que finalmente llevaron a su arresto y condena. A pesar de las aparentes muertes naturales de sus pacientes, las estadísticas alarmantes sobre la tasa de mortalidad en la práctica de Shipman y las inconsistencias en los registros médicos despertaron las sospechas de colegas y autoridades. Fue la persistencia de la hija de una de las víctimas, Angela Woodruff, la que finalmente llevó a la investigación y desenmascaramiento de Shipman. El juicio de Harold Shipman en el 2000 fue uno de los casos judiciales más impactantes en la historia británica reciente. La evidencia presentada por la Fiscalía era abrumadora: testimonios de colegas médicos, análisis forenses y pruebas de la manipulación de registros médicos por parte de Shipman. A pesar de sus intentos por negar los cargos y defender su inocencia, el jurado lo encontró culpable de 15 cargos de asesinato y una serie de otros delitos relacionados. El caso de Harold Shipman sacudió los cimientos de la confianza en el sistema de atención médica británico y planteó serias preguntas sobre la ética médica y la supervisión de los médicos. ¿Cómo un médico, que había jurado salvar vidas, pudo convertirse en un depredador letal que cegó las vidas de aquellos que confiaban en él para su cuidado y curación? ¿Cuántos más podrían haber sido sus víctimas si no se hubiera detenido? El impacto del caso Shipman fue profundo y duradero. Desató una revisión exhaustiva de los procedimientos de supervisión médica y llevó a la implementación de medidas más estrictas para prevenir la posibilidad de que otros médicos abusaran de su posición de confianza. Se mejoraron los controles de prescripción de medicamentos, se fortalecieron las salvaguardias para la revisión de las muertes sospechosas y se promovieron prácticas de ética médica más rigurosas. Comenzó su carrera como médico general en Yorkshire, donde rápidamente ganó la confianza de la comunidad local. Su aparente dedicación y habilidades médicas le valieron elogios y una clientela leal. Sin embargo, detrás de esta fachada, Shipman ocultaba su lado oscuro. A lo largo de casi 2 décadas, desde principios de la década de 1970 hasta finales de la de 1990, Shipman llevó a cabo una serie de asesinatos cuidadosamente planeados. Utilizando su posición como médico de cabecera, administraba dosis letales de medicamentos, en su mayoría opioides, a sus pacientes, provocando su muerte. Aunque su reputación inicialmente positiva le ayudó a evitar sospechas durante algún tiempo, la persistencia de familiares y colegas finalmente condujo a su desenmascaramiento. El descubrimiento de los crímenes de Harold Shipman fue el resultado de una serie de circunstancias inusuales y la persistencia de algunos individuos clave. A pesar de que las muertes ocurridas en su práctica parecían ser debidas a causas naturales, varios factores levantaron sospechas entre sus colegas y autoridades médicas. Uno de los elementos que generó dudas fue el elevado número de fallecimientos en su consulta en comparación con otras prácticas médicas similares en la región. Esta anomalía estadística levantó alarmas y condujo a una mayor investigación. Además, surgieron inconsistencias en los registros médicos de Shipman. Los análisis de los informes de defunción revelaron que muchas de las víctimas habían sido declaradas muertas por causas similares o vagas, como muerte por causas naturales, sin una explicación detallada de la enfermedad o circunstancias que llevaron al fallecimiento. Esta falta de claridad y uniformidad en los registros llamó la atención de las autoridades, quienes comenzaron a examinar más de cerca las prácticas de Shipman. Sin embargo, fue la persistencia de Angela Woodruff, la hija de una de las víctimas de Shipman,
la que finalmente desencadenó una investigación exhaustiva y su posterior arresto. Woodruff se sorprendió por las circunstancias de la muerte de su madre y desconfiaba de la versión de Shipman sobre las causas. A pesar de las dificultades iniciales para que su inquietud fuera tomada en serio, Woodruff perseveró y presionó a las autoridades para que investigaran más a fondo. El modus operandi de Harold Shipman y los crímenes que cometió revelaron un patrón insidioso y perturbador que oscureció su imagen de médico respetado. Shipman, utilizando su posición de confianza como médico de cabecera en la comunidad, aprovechó su acceso a poderosos medicamentos para administrar dosis letales a sus pacientes, principalmente opios como la morfina. Esta práctica se convirtió en su método preferido para llevar a cabo sus crímenes, ya que los opiáceos eran difíciles de rastrear en el sistema del cuerpo y podían simular muertes naturales. Una de las características más inquietantes de los crímenes de Shipman fue su selección de víctimas. A menudo, apuntaba a pacientes ancianos que vivían solos o tenían poca o ninguna familia que pudiera cuestionar las circunstancias de su muerte. Esta elección estratégica de víctimas aumentaba las probabilidades de que sus crímenes pasaran desapercibidos y minimizaba la posibilidad de que surgieran sospechas sobre su conducta. Shipman también era conocido por su capacidad para engañar y manipular a sus colegas y autoridades médicas. Su reputación inicialmente positiva y su apariencia de profesionalidad y compasión lo protegían de las sospechas y permitían que sus crímenes continuaran durante años sin ser detectados. Además, su habilidad para falsificar registros médicos y manipular pruebas dificultaba aún más la tarea de las autoridades que intentaban descubrir la verdad detrás de las muertes sospechosas. En cuanto a sus motivaciones, los expertos forenses y psicólogos han especulado sobre los posibles impulsos detrás de los crímenes de Shipman. Algunos sugieren que su comportamiento podría haber sido impulsado por una combinación de factores, incluida una sed de poder y control sobre la vida y la muerte de sus pacientes, así como la búsqueda de gratificación emocional o incluso un deseo de experimentar con la muerte y su capacidad para evadir la detección. El perfil psicológico de Shipman ha sido objeto de intenso escrutinio y debate. Algunos expertos han sugerido que su comportamiento muestra signos de psicopatía, caracterizada por la falta de empatía y remordimiento por sus acciones, así como una capacidad para manipular y engañar a los demás para lograr sus objetivos egoístas. Otros han planteado la posibilidad de que Shipman padeciera un trastorno narcisista de la personalidad, alimentado por un sentido excesivo de superioridad y una creencia en su derecho a tomar decisiones sobre la vida y la muerte de sus pacientes. Independientemente de sus motivaciones exactas o su perfil psicológico, los crímenes de Harold Shipman dejaron una cicatriz indeleble en la comunidad médica británica y la sociedad en general. Su caso sirve como un recordatorio sombrío de los peligros de abusar de la confianza y el poder inherentes a la profesión médica, y destaca la necesidad de una supervisión y regulación más estrictas para proteger a los pacientes vulnerables de los depredadores como Shipman. El juicio y condena de Harold Shipman en el año 2000 marcaron un hito crucial en la historia judicial del Reino Unido. Durante el juicio, la Fiscalía presentó una abrumadora cantidad de pruebas que demostraban la culpabilidad de Shipman en una serie de asesinatos cuidadosamente planificados. Testimonios de colegas médicos, análisis forenses y evidencia documental detallada sobre la manipulación de registros médicos por parte de Shipman fueron presentados ante el tribunal, dejando poco margen para la duda. A pesar de los esfuerzos de la defensa por negar los cargos y presentar a Shipman como un médico compasivo y dedicado, el jurado deliberó durante varias horas y finalmente lo encontró culpable de 15 cargos de asesinato y una serie de otros delitos relacionados. La sentencia fue una de las más severas en la historia judicial británica, con Shipman siendo condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio y la condena de Shipman no solo pusieron fin a su reinado de terror como asesino en serie, sino que también enviaron un mensaje claro sobre la gravedad de sus crímenes y la determinación del sistema judicial para asegurar que se hiciera justicia para las víctimas y sus familias. Esto fue Proyecto MFK, más allá del secreto. Si te gustó el video, no olvides compartir, darle like y suscribirte al canal.